Martín Lutero nace el 10 de febrero del año 1483 en Eisleben, Turingia, Alemania. Los nombres de sus padres fueron Hans y Margaret, su esposa Catalina de Bora, con quien tuvo 7 hijos. Los padres de Lutero eran agricultores y propietarios de minas, por lo que los primeros años de este hombre estuvieron limitados a una vida convencional de educación de tipo medieval y eclesiástica. Hasta los 14 años es que se traslada a estudiar a Magdeburgo y después a Eisenach. En 1501 estudió en Erfurt con la intención de hacerse abogado y se doctoró 4 años después. Martín Lutero, nacido como Martin Luther, fue un fraile agustino católico que desarrolló la Reforma Protestante en Alemania. Sus principales creencias estaban basadas en el luterismo y esto consistía en tener la principal creencia, las principales enseñanzas que nos había dejado la Biblia originalmente. Un incidente cambió la vida de este hombre. Un día, al regresar de la universidad a su casa en el año 1505, recibió durante una violenta tormenta un rayo que casi lo mata, pidiéndole ayuda a Santa Ana y prometiéndole convertirse en monje. 2 semanas más tarde entra al monasterio agustino de Erfurt. En 1506 profesó como monje y 1 año más tarde se ordena como sacerdote. En 1510 va con una delegación a Roma donde le impresiona la mundanalidad del clero y 1 año más tarde es transferido a enseñar a la Universidad de Wittenberg, donde posteriormente se va a doctorar en teología en 1512. En la Baja Edad Media, todos los hombres y mujeres, en mayor o menor medida, estaban marcados personal o colectivamente con el signo de la angustia por la salvación, debido a las epidemias y guerras que asolaban el mundo, y a su vez, porque vivían en medio de un sistema religioso amparado en devociones e indulgencias, en lo meritorio y ascético. La justificación, la Iglesia de Roma la explicaba de la siguiente manera. Era como una especie de entrar a un proceso por el que el hombre iba volviéndose gradualmente más justo y menos pecador. De este modo, la parte pecadora del hombre se hacía más pequeña y la justa mayor. Era un proceso que concluía en el purgatorio. En el lugar se purgaban los pecados hasta su eliminación completa. Era entonces cuando el hombre quedaba justificado y listo para entrar en la presencia de Dios. Los alemanes fueron convirtiéndose con el paso de los años en el plano popular y en víctimas de las exigencias financieras de la Iglesia. Así que la crítica contra la Iglesia rica en medio de una sociedad pobre, los conflictos entre el imperio y el papado, el descontento, la confusión y la decadencia no parecían contenerse. La sociedad estaba en crisis y la reforma urgía por doquier. Era tan evidente que nadie la ponía en duda. En este contexto, Martín Lutero y sus preocupaciones eran cómo lograr la salvación eterna de su alma, llegando a un resultado negativo y diciendo, la voluntad humana era incapaz por sí sola de superar el estado de pecado y alcanzar la justificación de Dios. No era suficiente con la voluntad, los ayunos, las vigilias y las penitencias. Lutero lee en la Biblia, el justo vivirá por su fe. Así que esta doctrina de la justificación dice que es por el puro acto y sentimiento de creer en Cristo. Las personas se salvan solo por la fe, no por sus esfuerzos o méritos. Es un don de la gracia de Dios.
Es así como el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero se convierte en una figura pública al exponer en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis o proposiciones que iban encaminadas a desmontar la patraña de las indulgencias. Las indulgencias se vendían como si fueran un seguro espiritual de salvación, que no son nada en el orden de la salvación, consiguiendo entonces una amplia difusión estas tesis gracias a la imprenta de Gutenberg. Como sabemos, la recaudación era para la obra de los papas Julio II y León X. Era para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Las palabras preferidas de Lutero eran fe, gracia, justificación, libertad cristiana, Cristo, amor y servicio al prójimo. Enseñaba que el espíritu evangélico estaba oculto en la Iglesia debido a las múltiples prácticas exteriores, lo cual llevó a muchas consecuencias negativas en la religión, entre ello la contrarreforma en la Iglesia Católica. Él también no solamente contribuyó a la civilización occidental de la manera religiosa, sino también al momento de traducir al alemán estándar la Biblia, dejó como legado la traducción de la Biblia. Pero para la Iglesia Católica, Lutero y los reformadores eran unos herejes, porque ellos sostenían que el Papa y la Iglesia se había desviado de la doctrina del Evangelio y se había convertido en una falsa Iglesia, pues el Papa había usurpado el puesto que solo le corresponde a Cristo como cabeza de la Iglesia. Por este motivo, Lutero fue convocado ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms, pidiéndosele que se retractara de todo lo que él había dicho ante las autoridades seculares y eclesiásticas. Lutero se negó y aseguró que para que él pudiera hacerlo, debían convencerlo con las escrituras y con la razón. En abril de 1521, Lutero abandonó Worms y se dirigió a Wittenberg. En el camino sufrió una supuesta captura, un secuestro simulado, todo esto orquestado por el príncipe Federico III de Sajonia, pues la seguridad de Lutero estaba en peligro. Así que fue a la residencia de este hombre en el castillo de Wartburg, donde él estuvo resguardado y donde Lutero adopta el nombre de Caballero Jorge. Estando en este lugar, Lutero escribe varios libros, todos llenos de una gran profundidad teológica, una riqueza espiritual, obras importantes con tonos variados. Y es ahí donde se da la traducción del griego al alemán del Nuevo Testamento. Y un año más tarde es como se publica. La lucha contra los enemigos de la Reforma es liderada por Lutero hasta sus últimos días. Lutero continúa predicando a pesar de sus múltiples enfermedades. También la labor de docente en la Universidad de Wittenberg le mantenía hasta el final. El 17 de enero del año 1546, Lutero va por última vez a su lugar de origen, Eisleben, pero ya iba muy enfermo. En su lecho de muerte, este hombre ora lo siguiente y dice: «En tus manos dejo mi espíritu, tú me has salvado, Señor, mi fiel Dios». Es sepultado en la capilla de Wittenberg en el año de 1546 y muere el 18 de febrero del año 1546 en Eisleben. Y es sepultado en la capilla del castillo de Wittenberg. Para mí es importante el legado que dejó Martín Lutero, ya que nos enseñó que la palabra de Dios es la que dejó en la Biblia como tal, y nosotros tenemos que seguir la verdadera enseñanza, la enseñanza original. Sus palabras son vida, sus palabras son verdaderas. No tenemos que hacer caso a lo que se ha querido
contribuir a lo largo de los años de diferentes religiones. Entonces, a mí su legado me parece muy importante, ya que nos enseñó a conocer más acerca de la Biblia y a saber que las principales enseñanzas de Dios están ahí.